Bendiciones con todos. Tema 76. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y una enfermedad que no era de muerte, parte 2. Y utilizamos San Juan capítulo 11, versículo del 6 al 16, que dice lo siguiente. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Juan continúa su relato concerniente a los acontecimientos de la muerte de Lázaro. Lázaro era el hermano de Marta y de María, y estaba muy enfermo. Aunque no sabemos de qué clase de enfermedad se trataba, debió haber sido muy grave, a tal punto que puso su vida en peligro, y por ello sus hermanas mandaron mensajeros para que buscaran a Jesús y que éste viniera a ellos con la esperanza de que pudiese sanarlo. Jesús recibió la noticia y ya vimos cómo esta familia amaba al Señor y nuestro Señor los amaba a ellos. Sin embargo, uno hubiese esperado que Jesús partiera de inmediato a toda prisa, pero no lo hizo, sino que se quedó allí 2 días más. Hoy consideraremos estos versículos que nos enseñan que Jesús sabía vivir el tiempo que le quedaba en esta tierra, aprovechando al máximo y de acuerdo con la voluntad de su Padre, y no se dejó llevar por las urgencias o las distracciones. Él tenía muy claro lo que tenía que hacer y cuándo hacerlo. Algo importante que tenía que hacer, pero no todavía. Generalmente, cuando a alguien se le da la noticia de un ser querido está enfermo y muriendo, este parte de inmediato para estar con él con el fin de poder ayudarlo. Empero, Jesús no hizo así, sino se quedó allí 2 días más. Dice el texto: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de su estadía de 2 días en ese lugar, decidió partir a Judea nuevamente, aún sabiendo que sus discípulos allí le esperaban. ¿Qué dice el texto? Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allí? Si consideramos esto desde el punto de vista humano, podemos encontrar algo de ilógica en los actos de Jesús. Lo primero ya lo consideramos, porque si Jesús amaba a su amigo Lázaro, ¿por qué no partió de inmediato a su ayuda, sino que se quedó allí 2 días más? Y lo segundo, ¿por qué después de estos 2 días no partió a Betania, sino que se fue a Judea, un lugar donde querían matarlo? La gente normal no busca los lugares donde sabe que su vida corre peligro. Entonces, ¿por qué Jesús no atendió el caso de Lázaro inmediatamente? Bueno, la razón es porque nuestro Señor Jesús tiene muy clara la misión que tenía que realizar en este mundo, de tal forma que se sujeta al plan y al tiempo de Dios el Padre. Muchas veces las personas intentan
presionar a Jesús para que realizara alguna cosa. Pero nuestro Señor nunca se dejó dominar por las sugerencias o presiones externas, sino lo hizo en el tiempo y la voluntad de su Padre. Por ejemplo, María quería obligar a Jesús a hacer algo porque a ella le parecía aquella pareja de novios a los cuales se les había acabado el vino en las bodas de Canaá. Pero Jesús esperó su momento. Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículos 2 al 4. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no te tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús realizó el milagro de convertir el agua en vino en el tiempo de la voluntad perfecta. También sus hermanos intentaron incitarlo para que acudiera a Jerusalén a la fiesta que se celebraba, para que diese a conocer su ministerio. Mira lo que dice San Juan capítulo 7, versículos del 2 al 6. Ponga atención. Estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun a sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Posteriormente, Jesús subió a la fiesta, pero lo hizo en el tiempo de su Padre. Aún sus enemigos quisieron provocarlo a hacer cosas fuera de su tiempo o la voluntad de Dios. El diablo intentó que Jesús hiciera cosas fuera de la voluntad de su Padre cuando lo tentó en el desierto, como dice Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. También en algunas ocasiones sus enemigos le pidieron señales para creer en él, como dice Mateo capítulo 12, versículo del 38 al 42. Citas bíblicas que espero que ustedes lean en casa. Como vemos, Jesús recibió de muchas maneras sugerencias, comentarios, tentaciones y amenazas con el fin de hacerlo desistir de la voluntad de su Padre. Pero no lo hizo, sino supo atender a su voluntad y hacer las cosas que estaban de acuerdo a la misión que había venido a cumplir en esta tierra. Y sabía muy bien cómo hacerlo, porque sabía que su tiempo era corto en esta tierra y no podía desperdiciarlo. En su voluntad santa, Jesús sabía que Lázaro iba a morir, pero esa muerte serviría para glorificarlo. Por otro lado, aún tenía más cosas que hacer en aquel lugar donde se encontraban en el momento de recibir el anuncio de la enfermedad de su amigo, y por ello se quedó allí 2 días más. Y como tenía más cosas que hacer en Judea antes de ir a Betania, se fue allí no importándole las amenazas de muerte de sus enemigos. Todo esto lo hacía porque para él el tiempo era tan importante que sabía que cada hora que pasaba no volvería y sus días se acortaban hasta el momento donde moriría en la cruz del Calvario. Hay un viejo dicho que dice, hay más tiempo que vida. Y esto es cierto, el tiempo jamás parará. Los segundos avanzan dando paso a los minutos, y estos a las horas, y estas a los días, y estas a la semana, y estos a los meses, y estos a los años, y estos van de generación en generación. Y el tiempo continúa, pero debemos considerar que nuestra vida es limitada, y nuestros días están cortados, por lo que debemos aprovecharlos al máximo. Salomón en su libro de Eclesiastés considera esta verdad. En el capítulo 1, versículo 4 al versículo 7 dice lo siguiente. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Qué les parece estas maravillosas verdades? El tiempo jamás se detendrá, al menos que hasta que en esta tierra sea consumida por el fuego en el día del juicio final.
pero nuestros días están contados en esta tierra. Por ello debemos evaluar la forma de cómo lo estamos viviendo. Jesús sabía esto muy bien y por eso hacía cada cosa en su momento y en la voluntad de su Padre. No perdía ni un tan solo día ni dejaba de hacer aquellas cosas que tenía que terminar. Al final, Jesús realizaría el milagro de la resurrección de Lázaro, pero en su momento adecuado. Nosotros los cristianos debemos aprender de esta enseñanza bíblica y no perder el tiempo en cosas triviales, ni tampoco permitir que otras personas o situaciones nos alejen de aquellas que son realmente importantes. Muchos dejan de congregarse por un familiar que está de visita o sacrifican su vida devocional por un sinfín de razones triviales. Pero nuestro Señor nos enseña a aprovechar los pocos días que pasaremos en este mundo. Por ello el apóstol Pablo nos exhorta a redimir el tiempo. Miren lo que dice Colosenses capítulo 4 versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. La palabra griega que Pablo usa para redimir es exagaraxo, que literalmente significa aprovechar, mientras que la palabra griega que se traduce aquí como tiempo es kairos, la cual no hace referencia al tiempo normal que corre en nuestra vida y que en griego es cronos, sino hace referencia a un momento oportuno que Dios proporciona en un intervalo de tiempo para aprovecharlo en nuestra vida. Por ello, la Nueva Versión Internacional nos traduce este versículo de una manera más comprensible. Dice así Colosenses 4:5. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Como cristianos debemos aprender a comportarnos sabiamente, aprovechando al máximo el tiempo, y es especialmente los momentos oportunos que Dios nos provee para cumplir con nuestra misión en este mundo. Pero para ello debemos hallarnos en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuán importante es que nosotros los cristianos aprendamos a comprender la voluntad de Dios. Él sabe a qué nos ha llamado en esta vida, de todo lo que deseemos en su voluntad, porque cuando todo lo hagamos de esa forma y aprendamos a aprovechar bien el tiempo, encontraremos esos momentos claves que nos darán el éxito en todo lo que hagamos. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Aprovechar bien el tiempo en la voluntad de Dios. Jesús tenía una disciplina maravillosa con razón del templo, ¿no es cierto? Al leer rapidito esta historia podemos decir, Jesús es egoísta, su amigo que le daba hospedaje no fue a auxiliarlo de inmediato. No, él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía lo que iba a pasar. Sabía que su nombre iba a ser glorificado al levantar a su amigo de la tumba. Entonces, de esa misma manera, tenemos el tiempo que el Señor nos ha regalado. Tenemos que utilizarlo adecuadamente. Y un tiempo bien utilizado es llevando esta palabra a otras personas. ¿Sí? Creo que es uno de los mejores tiempos, aprovechando, porque los días son malos, dice la palabra. Son malos, y es cuando tenemos que presentar este mensaje para que otros conozcan estas verdades. Conozcan que Jesucristo levanta de la muerte. Jesucristo nos promete vida eterna y tantas maravillas que se encuentran plasmadas en la palabra de Dios que muchas personas no saben de ellas y nosotros que sabemos debemos predicarlas. Ahora, pero para poder entender esto hay que aceptar a Jesucristo, hay que venir a los pies de Cristo, ¿sí? Hay que reconocerlo como Señor y Salvador. Por eso en cada uno de estos videos le presentamos la oración de fe para que usted la haga de todo corazón y se convierta en un hijo de Dios. Dice así la oración. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día.
Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Se convirtió en un hijo de Dios. Gloria a Dios. Lo felicitamos, lo bendecimos. Ahora estudie, ponga en práctica la palabra, obedézcale en otras palabras, cante alabanzas, ore en cada momento, en cada circunstancia y venga a la iglesia para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Que esta palabra, Señor, tu Espíritu Santo la haga germinar. Que esta palabra cumpla el propósito, Señor, para la cual tú la enviaste, Señor. Por eso te alabamos y te damos gracias, Señor. Te damos gracias también por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones tuyas que son maravillosas cada día en nuestras vidas, Señor. También te damos gracias y oramos por la iglesia y la familia, Señor, que necesitan la unción de tu Espíritu Santo. Tanto la iglesia como la familia necesitan poner en práctica tu palabra, Señor. Y una vez puesta en práctica, necesitan la llenura de tu Espíritu Santo para proclamarla con denuedo, con poder, para que haya convertidos, para que tu pueblo crezca, Señor, para que las personas conozcan tus verdades. Oramos también por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por todos los que escuchan la palabra de Dios. Que esta palabra sea como un martillo que quebranta la piedra y que convierte el alma y traiga una cosecha abundante de hijos tuyos, Señor, para tu gloria y para tu honra, y para testimonio a este mundo que adolece. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, deseándoles a ustedes muchas bendiciones y que dándole gracias porque escuchan la palabra y la ponen en práctica y también la reenvían a otros. Y eso es maravilloso y Dios va a recompensarles por hacer eso. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.